Vamos a comenzar la clase sobre derecho notarial. ¿Qué es el derecho notarial? ¿Para qué sirve el derecho notarial? ¿Qué es un notario? ¿Para qué sirve un notario? ¿Existen principios básicos de derecho notarial? Es importante porque acá a mí me interesa mucho saber qué es lo que ustedes como alumnos conocen del derecho notarial, de lo que es un notario, de lo que es una notaría. ¿Cuántos de ustedes han ido a una notaría y han pensado, un notario para lo único que sirve es para burocratizar los asuntos, sobre todo en materia inmobiliaria, o simplemente un notario sirve para certificar copias con originales, o sea, dar fe de que hay un original con una copia, que hay una copia con un original? Aquí la pregunta es, ¿sirve el derecho notarial? ¿Realmente hay principios de derecho notarial? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay principios internacionales del derecho notarial? Esto es muy importante, porque sí los hay. Tenemos a nivel nacional 32 leyes del notariado. Y estas 32 leyes, si bien es cierto, en muchos de los casos varían, también en muchos de los casos son similares. Pero son similares porque el derecho notarial tiene principios de actuación. El derecho notarial tiene además bases y reglas no solo nacionales, sino incluso internacionales, que nos van a servir para ver que la actuación de las notarías es muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos un principio que es el principio de rogación. Ese principio aplica en prácticamente todos los países de Latinoamérica, incluido México, en todos los países de Europa continental, en algunos países del sureste asiático y de Asia en general. Y, por ejemplo, en ese principio de matricidad del que veníamos hablando, el notario tiene la obligación de resguardar su protocolo y, además de resguardarlo, puede producir tantas cuantas copias certificadas o testimonios le requiera un particular. Mi pregunta sería, ¿ustedes conocen dónde se encuentran esos principios? En esta clase ustedes van a aprender a conocer esos principios. En esta clase ustedes van a aprender no solamente a lo que es teórico, sino que ustedes van a aprender lo práctico del derecho notarial, saber cuál es la estructura de una escritura, saber dónde vamos a encontrar la estructura de esa escritura, y con esto vamos nosotros a no solamente tener una teoría de lo que es el notario o de lo que es una escritura pública, sino que ustedes van a salir preparados para poder realizar un examen para ser aspirantes al ejercicio del notariado. Esta clase no solamente es una clase teórica y una clase para pasar una asignatura, es una clase para aprender a redactar escrituras, a redactar actas, a ver cuál es la diferencia entre una escritura y una protocolización, qué requiere hacer un notario para que sea protocolización, pero también vamos a ver, vamos a aprender, ustedes van a conocer, a aprender, van ustedes a saber manejar lo que es el protocolo, que es la herramienta en la cual el notario va a trabajar. El notario tiene un protocolo, tiene un sello y tiene una firma, que son los tres elementos esenciales para el manejo de una notaría. El protocolo, vamos a analizar, vamos a trabajar el hecho de saber cuáles son los tipos de protocolo, los tipos de protocolo por su uso, por su forma, los elementos que van a hacer el protocolo, porque el protocolo no nada más son los libros o folios, sino que además el protocolo va a ser el apéndice y el índice.
Con todo esto, yo les voy a ir proporcionando información a partir de bibliografía que se encuentra en la biblioteca virtual y también de bibliografía que ustedes pueden encontrar en otro tipo de bibliotecas, en bibliotecas físicas, pero también vamos a estar trabajando lo que es toda una redacción de una escritura dentro de los elementos de un contrato. ¿Cuál sería la diferencia entre los elementos de un contrato general y los elementos de una escritura pública? ¿Qué hace diferente una escritura pública a un contrato realizado por cualquier abogado? Para mí es importante porque vamos a partir de que ustedes van a reconocer la actividad notarial desde un punto de vista práctico. Vamos también a trabajar el tema del registro público de la propiedad, porque el derecho notarial tiene una relación directa con el derecho registral. El derecho notarial es constitutivo de derechos, mientras que el otro, el derecho registral, es declarativo de derechos. Vienen acompañados. Vamos a ver en este curso que el acompañamiento del derecho registral se da a partir también de ciertos principios, como es el principio de calificación de la escritura. Si bien es cierto, el notario genera la escritura, también es cierto es que el registrador va a revisar y va a señalar cuáles serían los errores o anomalías que tendría una escritura pública. Por otro lado, también vamos a ver que la actuación notarial no nada más se centra en el Código Civil, sino que vamos a tener otro tipo de leyes de suma importancia, como son la ley de fraccionamientos, la ley de propiedad en condominio. Vamos a ver que también el notario es un retenedor y enterador de impuestos, es decir, cuando nosotros hacemos una escritura se van a generar impuestos, entre estos el impuesto sobre la renta, en su caso el IVA, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el impuesto o derechos, más bien los derechos de registro, y todos tienen que ser pagados. Pero también el notario tiene que ser un experto en derecho fiscal porque tiene que darle asesoría al cliente para saber en qué casos podría, por ejemplo, exentar los impuestos o pagar menos impuestos. Y de aquí partimos a la pregunta generadora. La pregunta generadora del curso es: ¿qué es y para qué sirve un notario? Vamos a llegar al punto de aclarar que un notario va a dar seguridad jurídica a los patrimonios de las personas. Y en esa seguridad jurídica, pues nos vamos a encontrar que la actividad notarial es de suma importancia, que se deben de cuidar las formas, que en un momento determinado, por ejemplo en testamentos, no solo las formas, sino la propia solemnidad. Es por eso que en este curso yo voy a proporcionarles el camino para que ustedes vayan construyendo el conocimiento y tengamos los elementos indispensables para ir construyendo ese propio conocimiento a partir de un aprendizaje situado. Un aprendizaje situado en el que ustedes puedan en un momento determinado concursar para un examen de oposición al ejercicio del notariado, pero además de concursar al examen para ser aspirantes al ejercicio del notariado, en un momento determinado trabajar en una notaría y hacerlo de manera correcta, o en su defecto ser notarios y llevar a cabo la actuación notarial de tal forma que se esté generando seguridad y certeza jurídica a los actos y hechos jurídicos que pasaron ante su fe. Este curso lo vamos a trabajar de tal manera que ustedes van a construir el conocimiento de derecho notarial.